Misericordia, senda de paz. Qué alegría encontrarnos en sus hogares. Gracias por permitirnos compartir con ustedes la riqueza de la Iglesia, la riqueza de nuestra fe. Gracias a todos aquellos que hacen posible que este programa llegue a sus hogares. Y bueno, ya sabemos que tenemos otros medios para seguir viendo nuevamente este programa, ya sea nuevamente aquí por televisión por cable o Facebook, YouTube. Igual a través de Misericordia Senda de Paz y del Santuario del Señor de la Misericordia. Pues hoy tenemos un programa muy interesante. Toca la esencia, podemos decir, lo que es la médula de nuestra vida, que se hace vida cuando crecemos en la fe. Para tocar este tema, crisis en la fe, hemos invitado a nuestro querido Padre Fernando Varela. Gracias, Padre, por aceptar nuevamente nuestra invitación para encontrarnos y tocar esto, que es parte de nuestra vida ordinaria en el tiempo actual. Sé que se ha repetido en otros momentos de la historia, pero ahorita es nuestro momento. Muy bien, ante estas realidades de la Iglesia, de nuestra actualidad, la fe, Padre, ¿cómo nos puede ayudar a profundizar en esto de qué es la fe? Muy bien. Nuevamente, pues ya en programas anteriores ya hemos compartido lo que Dios nos ha regalado. De hecho, todo es un don, todo es un don. Ahorita vamos a entrar a este apartado que es interesante, la fe. ¿Qué es la fe? Yo voy a dar una definición de lo más sencilla y está tomada pues de la Sagrada Escritura y los santos padres la digieren y ellos la expresan de esta manera. Dice San Agustín, la fe es creer lo que no vemos y como recompensa vemos lo que creemos. O sea que son dos pedazos o dos partes de la misma definición de fe. Ahorita, en este tiempo, pues la creencia está disminuyendo un poco, como que ya no creemos en nada, ni en nosotros mismos, menos en Dios. Y la fe eso es, creer lo que no vemos. ¿Y qué no vemos? Pues la promesa del reino. Y una vez muriendo, si lo merecemos, vamos a ver lo que creemos, por lo que luchamos, en otras palabras, aquí en la tierra. Eso es la fe. Y la fe, ya para acabar así y no dar tanta vuelta, la fe es un regalo. O sea que no se compra, no está así como a merced de si quiero o no quiero, si la guardo, no. La fe es un don de Dios y es un regalo, pero como para darnos más a entender todavía, la fe es una semillita que se nos da el día del bautismo. Entonces esa semillita tiene que ir poco a poquito produciendo pues fruto, ¿verdad? Eso es así la fe, Chela. Sí, Padre, pero a ver, quisiera aclarar un poco más, ¿no? Me pongo en el lugar de tantas personas que nos escuchan. Si la fe es un regalo de Dios, yo no puedo adjudicarme ese poder, ¿sí? Como para decir, yo la doy, yo te fortalezco la fe, o yo simplemente decido aumentarla o quitarla. Es una decisión. Aún si se nos da esa semillita, es una decisión, porque hay quienes incluso dicen, yo ya no quiero, rompo mi boleta de bautismo y se acabó la fe. Pues yo digo que la fe es también un asentimiento. ¿Qué es en otras palabras? Pues que yo tengo que estar de acuerdo en eso. Y también, pues yo creo que cuando uno como ser humano se pone a meditar
qué soy, quién soy, cuál es mi vida, cuál es mi destino, tenemos que llegar a que pues, hay alguien superior a nosotros. Nosotros solos, pues no, que nos damos la existencia. Todo depende de Dios. Ujú. Dependemos de Dios siempre y cuando lancemos la mirada a Él, ¿no? O independientemente de nosotros. Me hace recordar pasajes de la Escritura, diferentes milagros que se suscitaron donde era necesario la fe. En ocasiones, algunos milagros, Jesús realiza el milagro para suscitar la fe, en otros para que nosotros le pidamos esa fe, o en otros es porque ya se tiene. Claro. Y estamos en un tiempo en el que queremos ver. Usted acaba de decir que la fe es creer en algo que yo no veo, pero estamos en un tiempo en que yo quiero verlo, sentir, tocar, entonces estaríamos hablando, si yo no vivo esto, se puede definir como que estoy en una crisis de fe. ¿De qué se trata esto? En un tiempo en el que como que esto ya es pasado de moda, padre. No, pues más que, yo digo, o sea, como una crisis de fe, y hay que también ser muy conscientes. La fe se alimenta, la fe vive, la fe se nutre por la audición. Entonces, cuando no se escucha la palabra de Dios, cuando no se valora, pues ese es cuando se dice que uno entra en crisis de fe. O sea, es que le falta, se puede decir, como la sustancia, lo esencial, el dinamismo para nuestra misma existencia, la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que nos va acercando, nos va nutriendo, nos va orientando, nos guía, porque si es un regalo en la fe, entonces ya ahora nos toca a nosotros agradecer el regalo y cultivarlo. Si no lo cultivamos, por eso entra uno en crisis. Es como el campesino, si nomás abre el surco y siembra y se va, pues nunca regresa a ver cómo va sus plantitas, pues entra en crisis. No, que no hay fruto, que no sirve la tierra, no. Necesitamos estar muy atentos. Yo siempre he dicho, la palabra de Dios, y más nosotros los sacerdotes, tenemos que ser muy conscientes de que hay que nutrir, aclarar, purificar lo que impida que crezca el regalo, que es la fe. Podemos hablar de que si estamos hablando de una plantita, de una semillita, pues las plantas se enferman, eso es irremediable, todas les llega una plaga. ¿Esto sería como parte de lo ordinario de una vida de fe? ¿Estos momentos? Tratando de contestar a la pregunta o la inquietud, crisis de fe. Miren, yo siempre he dicho que para aclarar un problema tenemos que aclarar los conceptos y luego de dónde viene el problema, por qué surge, cuál es su raíz. Y una vez conociendo el origen, pues empieza a caminar desde allí. Y cuando se escucha que crisis de fe, yo siempre he pensado esto, pues hay crisis de fe cuando uno solo se aleja de Dios. No debemos hacerlo, pero nuestra misma condición humana, que es frágil, es débil, muchas veces, pues, dice el apóstol Pablo también, conozco el bien, pero hago el mal que no quiero. Entonces, cuando llegan así como dudas de que Dios, o sea, porque la fe es creer en Dios y Dios es fiel, Dios nunca va a fallar. Entonces, ¿por qué dudo? Los grandes santos pasaron por las noches oscuras del alma. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Juan de Ávila, ellos pasaron, hasta dicen en sus poemas que a dónde te escondiste, amado, y me dejaste. No, Dios ahí está con uno. Pero yo digo que son pruebas, yo llamaría pruebas. Por eso,
toda persona que se aleje de la escucha, de la meditación de la palabra de Dios, va a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque nosotros, ya lo dijo Cristo también muy clarito, sin mí nada pueden hacer. Así de sencillo. Entonces nosotros creemos más en lo sensible, la tecnología, las cosas, mis proyectos, mis ideales, lo mío. Entonces después viene un vacío existencial. Es que las cosas no llenan, es que las cosas no son el fin, las cosas son el medio. Y nosotros no sabemos utilizar los medios, no sabemos que son escaleras, nosotros pensamos que ya es la meta, que es el fin. Entonces la palabra de Dios nos aclara cómo voy, hacia dónde voy, cómo me dirijo. Y ante esa pregunta, ¿hay crisis de fe? Pues hay crisis de inasistencia y de no escuchar de la palabra de Dios, punto. ¿Verdad? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Bien, Jackie. Aunque también hay acontecimientos, Padre, por ejemplo, la pérdida de un familiar, aparentemente puedo estar muy bien en relación con Dios, pero puede surgir algún acontecimiento improvisto, un accidente, algo que no se comprende, como la muerte, una enfermedad terminal que viene de repente y me desinstala, Padre. Claro. Entonces, veamos, cuando estoy en una situación de este tipo, o puedo identificar que una persona está pasando por una crisis de fe, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer cuando a veces me encuentro ciego? Bien, yo voy a responder también de una forma, pues desde mi experiencia como sacerdote, mi experiencia como ser humano. Cuando las cosas se ven separadas de un conjunto, no se van a comprender. Necesitamos ir concatenando todos los acontecimientos en torno a mi vida. Bien sabemos, y escritores, grandes dramaturgos, han definido nuestra vida con palabras, con ejemplos. Han dicho que cada uno de nosotros somos actores en un teatro y que cuando cada uno acaba su función, ya se acabó su función, siguen los siguientes actores y no estar funcionando todo el día, todo el rato en el escenario. En el escenario, ¿no? Así, ¿y a qué les pasan los otros personajes? Por eso yo digo que todo acontecimiento debe verse en torno a un objetivo. Hay que concentrarlo. Claro que cuando se pierde un ser querido, pero también necesitamos nosotros, en otros programas ya lo he dicho, lo he expresado, necesitamos ubicarnos también en nosotros mismos. ¿Quién soy? O sea, ¿qué hago aquí en la tierra? ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es mi fin? Y, por ejemplo, cuando muere un ser querido, yo he explicado en alguna misa, pues esa muerte, dentro de la pedagogía de Dios, interprétala. Sin violencia, te está diciendo a ti que tú vas por el mismo camino. Ese es el mismo fin de los mortales. Y también en su divina sabiduría y providencia nos está diciendo que ha cumplido su misión. Ahora, hay muchas cosas que nosotros no queremos, pero es que es apego a lo sensible. ¿Por qué si aceptamos muchas cosas que solamente existen en la mente? La voz, las palabras, la idea, si las aceptamos. De hecho, en aquellos años, y hasta aún hoy, aunque ya de forma diferente, cuando se iban a Estados Unidos, nuestros padres, hermanos, o los novios se mandaban una carta, ¿por qué se asentía con tanto cariño y tanto gusto? Es que eso sí lo aceptamos, pero pues, es un papel. Claro. Yo le puedo decir, es un papel, son letras, y el otro me puede decir, no. Para usted sí es un papel, pero para mí es la persona. Claro. Entonces, la fe se va nutriendo, por eso hay que escuchar la palabra de Dios. Otras volvemos a lo mismo. Y hoy en día, menos palabra de Dios. De hecho, hay niños, ya desde pequeños manifiestan aburrimiento en misa. Lo manifiestan. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? No podemos.
Por eso vuelvo a nuestros padres antiguos, a los padres anteriores. Ellos, ¿verdad?, con disciplina nos fueron inculcando el don de la fe. Entonces entra también con sacrificio, el pulirla, estar atentos. Pero ya cuando hay un relajamiento en la fe, déjalo, enseguida está chiquito, no entiende. Y de grande pues nunca entendió, nunca va a entender nada. Es cuando hay esas crisis de fe. Dios no me oye, Dios no existe. ¿Y esto por qué? ¿Por qué mi abuelo? ¿Por qué? No, a Dios nunca se le pregunta nada. Leí algo que sí se me hizo un poquito fuerte. A Dios nunca se le cuestiona, a Dios se le acepta. Pero para llegar hasta ese extremo se ocupa vivir las virtudes en un grado heroico. Y ahorita las virtudes no las hemos llevado a ese punto. De hecho, muchos jóvenes, yo creo que o gente quizá contemporánea, basta decir, ¿y qué es eso? Bien, entonces ahí está una respuesta desde mi punto de vista, de mi experiencia. Pues yo no quiero, pero va a llegar. Es mi condición humana, frágil. Pues claro, yo no quiero morirme, yo no quiero ni nadie, pero Cristo ya lo dijo. Otra vez hay que volver a lo que hemos perdido. Y quizás nosotros los sacerdotes ya no hemos explicado que cuando uno va a misa, estamos escuchando a Dios a través de la revelación que Él hizo de sí mismo a través de los profetas, a través del mismo Cristo. Es que es Dios. Entonces es la guía, la orientación para nuestra vida. Y les digo que hay que verlo todo en un conjunto. Dios también respeta nuestra libertad. Y si no estamos bien educados en el don de la libertad, por eso hasta queremos borrar a Dios de nuestra vida. Entonces seamos cuidadosos, agradezcamos el don de Dios. Dice San Agustín, todo lo que tenemos, todo lo que existe es un don de Dios. Lo único nuestro son nuestros pecados. Eso Dios no nos dio. Así de sencillo. Bien. Hemos estado pasando por diferentes momentos en nuestra vida de la iglesia, la vida en general, el mundo. Una puede ser esta enfermedad que nos aisló, u otras realidades que se están presentando. De tal manera que ya hay generaciones, por así decirlo, que no tuvieron ese contacto con una formación en la fe, que los mismos gobiernos, que incluso la misma iglesia de alguna manera como que se acomodó y hemos perdido ese deseo todavía de evangelizar, de nutrir, incluso en la coherencia. Y eso no ha permitido que nuestras generaciones, jóvenes, niños, tengan esa formación en la fe que nosotros adultos recibimos en el testimonio de vida y en la necesidad de nutrirnos de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de los sacramentos en general. Entonces, ¿cómo ahora se puede formar a estas generaciones donde no tienen algo de base fuerte o incluso de testimonios de la familia, padres, abuelos? Muy bien. Tratando pues de captar la idea, se está hablando sobre la formación en la fe. Años atrás había cursos, había materias sobre formación en la fe, así era el título, formación de valores, pero este mundo tan cambiante, yo digo que las nuevas generaciones fueron viniendo y cuando se ve que se le puede sacar provecho material, aún hasta las ideas, se lucha y se combate por llevarlas a término. Una de ellas es el haber quitado como asignaturas en algunas escuelas la formación de valores. Y de hecho, pues en otras escuelas oficiales en años atrás no había ningún problema que se educara en la fe. Hoy casi cierran la escuela porque prohibido hablar de Dios. En fin. O sea, hemos llegado a momentos muy críticos. Es que la mente del ser humano es poderosa, pero también convenenciera. Si ve que cierta formación
del ser humano le conviene para en un futuro otros intereses, no le va a dar formación. Entonces lo va a ir formando conforme a planes a futuro. Y uno de esos planes, yo digo, puede ser que ahorita ya la educación y formación en la fe ha caído. De hecho, ya los niños al catecismo ya no quieren ir. Y voy a decir también una de las palabras, quizá esto sea un poquito fuerte lo que voy a expresar. Muchos papás casi nos obligan a dar los sacramentos, sobre todo la primera comunión, a sus hijos sin saber rezar. No saben rezar, pero ya uno, voy a decir algo, me van a regañar después, ya para quitándolos de encima, que la haga. Pero el problema va a ser para todos. Claro. Y más para esa familia. El niño recibió la comunión. Yo como sacerdote puedo decir una experiencia triste, pero ahí sí me he cuestionado. Llevo yo con la niña de una primera comunión hace años en X lugar y le digo el cuerpo de Cristo y ella me contesta, ¿tengo que abrir la boca? Ay, Señor y Dios mío. Dije, se acercó sin información. Y yo, pues, haciendo un acto de fe que la iglesia supla nuestras debilidades y carencias, pues ya estaba ahí, ni modo que yo hiciera el escándalo, la levantara, la corriera, no. Simple y sencillamente le di la comunión. Dije, es Jesús, aquí está dentro. Una mínima catequesis, pero ya ahí. Exacto. Entonces, en cuestión de la formación religiosa, formación de valores, pues es que todo eso es la fe. Es la fe. Los hombres de fe han sido hombres de valores. Voy a decir algo, también pues yo me crié, yo me nutrí bajo la sombra de el gran señor cura Salvador Zúñiga. Yo me nutrí y lo voy a proclamar con orgullo hasta que me muera, a un hombre de fe. Entonces, gracias a su entrega, a su cariño, sobre este gran pueblo de Tepatitlán y alrededores, se debe pues a esos monumentos y columnas de fe. Padres de familia, pues Dios les da esa dicha, esa gran tarea de la vocación del matrimonio, cuyo fruto son los hijos y cuya responsabilidad es forjarlos en la fe. Kelly, pues eso es lo que se me ocurre en cuestión de me viene a la mente, Padre, esta frase del documento Redemptoris Missio: la fe se fortalece dándola. En la medida en que nosotros la damos, los padres la dan, los maestros, se fortalece. Yo en la medida en que comparto mi fe, me fortalezco yo en la fe, ¿no? Claro. Pero ahora a veces nos callamos o nos enfrentamos ante lo que es en el mundo, lo globalizado. Las redes sociales, la televisión, el cine, todos estos medios de comunicación nos acercan a otros continentes, a otras culturas, a otras religiones, otras creencias, otras ideologías. Entonces estamos enfrentados a todo, digo enfrentados porque es en realidad, nos ponemos de frente, de pechito, y a veces abrimos hasta el corazón y nuestra mente a todo esto cuando nosotros tenemos un tesoro. Entonces soltamos el tesoro que tenemos para abrazar aquello que no nos va a dar una vida eterna, una alegría plena. ¿Qué hacer, Padre? ¿Cómo abordar a los jóvenes, a los chicos, a nuestras familias, a las generaciones que no han tenido esta formación? ¿Cómo abordarlos ante esta realidad globalizante? Bien, tomo como inicio ahorita, puede ser el tema del Domum, ya de algunos años atrás, uh-huh, que se puso exactamente así: la fe se fortalece dándola. Pero no tú, o sea, tú no es que tengas como una cajita llena de fe, no. La fe se fortalece, pero viendo también nuestra vivencia de la fe. Uh-huh. Cuando alguien va a predicar, claro, pues se predica para fortalecer la fe. Como dijo el gran San Francisco de Asís, yo sigo todavía con esa frase:
Quizá no le diga textual, pero él se expresó así. Vamos a ir a predicar. Y pues predicaron con su ejemplo. Y luego dijo, y si es necesario, hablamos. O sea que la fe se transmite, la fe se comunica, la fe se bebe, pues por el testimonio. Entonces, yo digo, ahorita, así como tratando de contestar unas preguntas que hiciste, cómo hacer, qué decirles a nuestros jóvenes, muy en particular, qué decirles a nuestros jóvenes, aunque pues, muchas veces nuestros jóvenes ahorita andan en su mundo. Vamos a darles como una pequeña lista de qué hacer. No son recetas, no son remedios, no son obligaciones, no son mandatos, son sugerencias. Y voy a empezar de una forma muy sencilla, con cosas que no te impliquen tanto sacrificio. Mira, ve a misa, asiste ya de forma presencial. Pues sí, verla en la televisión, déjasela a quienes no puedan salir, tus padres, nuestros abuelos, en fin, ya déjaselas ahí. Pero hoy, más que nunca, para fortalecer la fe y superar un poquito la crisis, asiste, presencia en el lugar sagrado para tu Santa Misa. Eso es un primer punto. Otro medio, otro camino, aparte de tu asistencia a la Santa Misa, un segundo, recuperemos nuestro amor a la reconciliación. Acerquémonos a pedir a Dios su gracia, su bendición. Ya dejemos el estilo protestante, que yo me confieso con la pared, que yo le hablo a Dios. Está bien, pero Dios tiene también sus canales, Dios tiene sus medios, sus caminos, que es la confesión sacramental. Ve con humildad, con sencillez. Si te hemos desanimado con algún mal ejemplo, un mal testimonio, pues perdónanos también todos nosotros. Es muy duro, pero o sea, no por un mal sacerdote todos estamos igual, no por un mal joven están todos igual, o mal un papá, no. Entonces, por favor, asiste a tus sacramentos, una buena confesión, yo te la voy a recomendar. Y sigue adelante tus oraciones cotidianas, al amanecer y al atardecer. Entonces, pues así yo voy dando gracias, Cheli, pues muchas gracias, Padre. por todo. Se nos va rapidísimo el programa. Muy gracias, bien. Padre. Y pues para cerrar, denos la La bendición, bendición por favor. que caiga sobre sus corazones y sobre sus familias, y que Dios, y como da misericordia, nos ayude en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, amigos. Misericordia, senda de paz.